Bona tarda a tothom. Si jo estava segur d'alguna cosa és que avui la sala estaria plena a petar. Per què? Perquè tothom, vull dir, la quantitat de gent que ens estimem al Julio Villar, que el Julio Villar ha marcat les nostres vides, és impressionant. Jo em sembla que mai he estat aquí presentant una cosa que em fes tanta il·lusió com presentar el Julio. És el llibre que més vegades he comprat i més vegades he regalat. I no soc l'únic que ho ha fet, a més. Hi ha moltes coses, ara m'ensenyaven una portada del Yate de l'any 68, devia ser, o així, que estava el Julio preparant el Mistral per sortir i deia que s'anava a travessar l'Atlàntic. I te fuiste un poquito más lejos. Jo penso que la Posidònia ha patit molt per culpa del Julio, perquè llegeixes el llibre del Julio i el primer que vols és agafar algú que floti i anar a tirar l'àncora, no sé, al Gallarens o a algun lloc d'aquests que ens hem menjat tota la Posidònia per culpa del Julio. Bàsicament, no? Hi ha moltes més anècdotes. A mi n'hi ha una ara molt recent que m'agrada molt. Aquí en el mar, aquí en el Marítim, tenim ara uns barcos molt petits, que són els 580s, i que també se'n volen anar a fer una regata de volta al món. Són barcos, a més, que s'han fet ells mateixos amb les seves pròpies mans, i un dels 4 es diu Marinero de Mierda. I es diu Marinero de Mierda perquè segur que tots us en recordeu que hi ha un capítol d'aquest llibre fantàstic que es diu Marinero de Mierda. Ja no sé què més dir. Però aquest Marinero de Mierda s'ha fet estimar per milers i milions de persones i se seguirà fent estimar per sempre més. I ja no m'enrotllo més perquè aquí el que toca és escoltar el Julio i escoltar el Kenneth i que ens expliquin coses perquè el que tenim ganes és d'escoltar-los. I gràcies a tots per ser aquí. I hi ha una altra cosa i amb això ja paro, i és que tot això és molt marítim. I tot això és el que fa el marítim i fa que ens estimem al marítim, perquè aquestes coses passaven al marítim i segueixen passant al marítim i seguiran passant al marítim i hem d'aconseguir que el marítim segueixi tal com toca. I ja està. Julio, Kenneth. Us presento una mica. Sí? Bé, bona tarda. Jo soc la Mar Cendrera, que soc de l'editorial Joventut, l'editorial que va publicar a Epetrel. I res, estic una mica aquí per fer bonic i de suport moral davant d'aquestes dues persones que són tan tímides com jo. El Julio de Villar, el més que coneixeu, i el Kenneth, jo crec que també molts aquí del club el coneixeu. I el Julio, quan vam pensar en fer aquesta xerrada per fer-la més informal i perquè ens ajudés una mica a desencallar-la, va dir que la persona adecuada per fer-la era el Kenneth perquè se parecía mucho en espíritu a ti, me dijiste, ¿no?, de entrada. Llavors, jo volia deixar-li primer la paraula al Kenneth per veure com va conèixer el Julio Villar i perquè entengueu una mica aquesta afinitat. Gràcies. Bueno, yo voy a agradecer al Club Marítimo todo lo que me han ayudado. Si tuviese que hacer una lista de toda la gente que me ha ayudado en la vida, no sabría por dónde empezar. Pero el club es uno de los sitios, de los lugares que más me han cuidado. Cuando aparecí por aquí, después de sufrir un accidente de montaña, diciendo que quería cruzar el Atlántico, era en el año 1967, a finales, y iba a cruzar el Atlántico, no dije que iba a cruzar, que dar la vuelta al mundo, y vamos a ver. No, me ayudaron inmediatamente, ¿no? Ya les dije que yo no sabía navegar, que no tenía barco, no tenía título, no tenía dinero, y tuve buenos padrinos que convencieron al club que yo iba a navegar de verdad, ¿no?
Y así fue la cosa, ¿no? Yo os estoy muy agradecidos desde los de aquellos tiempos, a finales de los 60, a finales de los 60, a los que estáis ahora, ¿no? No sé, es una cosa muy bonita y muy emocionante, ¿no? Aquí tuve amigos que se convirtieron en padrazos para mí, ¿no? El Pepe Costas, el Nino Beghetti, mira, el Pepe Costas, un padrazo a la gallega, y Nino, un padrazo a la italiana, que les convenció a todos que yo haría lo que decía, aunque no supiese navegar, no tuviese dinero y eso, ¿no? Fue una cosa muy bonita. Y bueno, le dejo el micro a Kenneth. Hola, ¿sí? No. Sí. Hola. Bueno, estoy aquí para echar una mano aquí a Julio en esta conmemoración del 50 aniversario del barco, de la publicación de EP3. Luego 50 años la semana que viene, o sea que algo un poquito en común tenemos. Pero bueno, me gustaría pensar que yo puedo representar a la mayor parte de la gente que está en esta sala, que no tengo nada distinto a ellos, en el sentido de que a mí EP3 soy uno más, igual que el Presi, igual que muchos de aquí, a los que tuvo una influencia muy grande en nuestra manera de ver el mar. Yo creo que son dos cosas muy comunes a todo el mundo, que es nuestra forma de ver el mar. En mi caso, yo era un regatista desde niño pequeño y solo conocía el mar desde la competición, y había algo que no encajaba. A mí me encantaba ir, pero era malísimo, digamos, ¿no? Y es que me encantaba navegar, pero me faltaba cualquier tipo de motivación para hacer esa actividad en concreto encima del barco. Entonces, a través de Julio, a través de Moitissier, de estos libros sobre todo, me descubrieron una forma de estar encima de un artefacto flotante completamente distinta a la competición. En mi caso fue una parte. Yo creo que otra parte común a todos es que la lectura de Petrel ejerce también una función, ayuda mucho como a levantar ciertos velos que tenemos y a despertarnos de ciertos momentos de narcotización de toda esta sociedad y todo este barullo que vivimos una vez cruzamos el puente del club hacia la ciudad. Y yo creo que Petrel es otra de las cosas que a los que a todos nos ha ayudado y nos ha influido, digamos, ¿no? En mi caso fue con 16, 17 años, simplemente era un regatista juvenil cualquiera, me cayó el EP3 y algún libro más, y decidí trabajar en el mar, digamos, ¿no? Decidí yo llevaba un camino como totalmente normal, estándar, habría acabado haciendo cualquier carrera, me imagino, y quizás con los años habría cambiado, pero gracias a EP3 y algún libro más, realmente me cuestioné las cosas mucho más pronto, y concretamente quise trabajar navegando. No era fácil en ese momento, no había la cantidad de barcos de veleros que había entonces, y la primera influencia grande fue cuando yo con 19 años, a punto de la época abril-mayo, exámenes de COU, justo a punto de empezar el primer examen de final de COU, es decir, selectividad después, etc. Me llamaron para traer un barco de Azores a Barcelona, y lo dejé todo, no fui a ningún examen, y ahí quedó colgado el COU, y me fui a buscar el barco, pero fue tal la casualidad que al llegar al aeropuerto y al llegar al puerto me encontré con Julio. Julio y Miren estaban allí,
estaban también llevando otro barco y realmente fue un respaldo muy grande a mi decisión. Lo vi como un respaldo, como una señal muy bonita, muy importante. La verdad es que me dio la fuerza para continuar hacia adelante, a pesar de que, bueno, hay muchas fuerzas, ¿no? Fuerzas familiares, de educación, etcétera, que te dicen que quizás te estás equivocando. Y ese, para mí, esta es mi historia, mis matices con la lectura de Petrel, que yo creo que cada uno teniendo sus matices y su diferente historia, pues creo que todos coincidimos y que puedo representar aquí, puedo ser la voz de muchos, que es esto, ¿no? Una forma diferente de ver el mar y una ayuda un poco para despertar de ciertas historias de la sociedad, etc., ¿no? Y aunque no hayamos llevado una vida como Julio, completamente libres y todo el rato en la naturaleza, siempre nos ha ayudado a qué habría sido de nosotros. Probablemente habríamos sido mucho menos de lo que hemos sido, ¿no? Para mí, yo creo que este es un poco un común denominador con todos, ¿no? Y esto ha pasado porque, conociendo a Julio, es muy extraño que escribiera el libro. Muy extraño. Julio es alguien que le dio el truco a la vida muy pronto, muy joven. Le dio el truco. Julio vio los hilos que mueven a todos nosotros muy pronto y no se dejó y se liberó muy rápido, ¿no? Dentro de esta liberación incluye ser muy consciente que la idea del éxito, de la popularidad, del reconocimiento que nosotros tenemos, que no sirve para nada, que es incluso malo para crecer como persona, digamos, ¿no? Entonces, es muy raro, es un milagro que escribiera el libro, pero tuvimos la suerte que entre Editorial Juventud y entre Julio, bueno, ayudaron a que esas notas que se le cayeron de la mochila en un momento dado hace 50 años hayan llegado a nosotros y que a pesar de que le hayan dado un poco de popularidad y reconocimiento que sabemos que no son nada importantes, pues bueno, Julio nos ha ayudado mucho. O sea, muchas gracias. Bueno. El origen de todo lo que he hecho en mi vida está en los libros que leí en mi juventud. Julio Verne, Emilio Salgari, Julio Verne sobre todo con La isla misteriosa, y luego Salgari con todas esas aventuras que pasaba allá por Malasia, y sobre todo un libro que Editorial Juventud publicó hace muchos años, que era el libro de la expedición de la Kon-Tiki. Aquel libro me lo leyó una tía mía cuando iba a visitarla y me leía a trocitos, y me acuerdo que aquellos gigantones barbudos y melenudos vivían lo que a mí me gustaba, ¿no? Una balsa de troncos, una caseta hecha con cañizos o con ramas de palmera, y tiburones por todos los lados, tortugas, cachalotes. Yo dije, joder, cuando yo sea mayor quiero vivir así, quiero que me pasen esas cosas. Y en realidad, aunque lo primero que hice fue ir a la montaña, esas cosas las hice yo después, ¿no? Creo que nací en un lugar, en un buen momento, en un buen lugar, porque si hubiese nacido en Rumanía o en Bangladesh o en Libia, pues no estaría ahora aquí contando las batallitas del abuelo Cebolleta. Tuve la suerte, además, también de que, bueno, no me hagáis mucho caso, porque las historias viejas, como son estas, si las cuenta un viejo, han perdido la frescura, ¿no? Una cosa, cuando la repites muchas veces, se convierte en una verdad a medias o incluso en una mentira, ¿no?
a veces dudo que yo sea el chaval aquel que pasó por el club hace tantos años diciendo que se quería ir por ahí, ¿no? Y todos me hicisteis caso. Y bueno, de vez en cuando mandaba una postal desde el Pacífico, desde el Índico, ¿no? Y bueno, el mundo era mucho más grande que ahora. Las islas estaban intocadas. Una isla en mitad del Pacífico era una especie de manchita, una cagarruta de mosca en medio de las cartas, ¿no? Cartas que yo apenas tenía, algunas las tenía hasta calcadas. Y bueno, las islas te acogían siempre bien, te llevaban a su casa, te hacían partícipe de sus comidas. No es como ahora que todo el mundo va como turista, porque en las islas a las que yo fui, no voy a decir que estuviesen como en tiempos de Cook o en los tiempos de Darwin o en los tiempos incluso de Gauguin. No era tanto como eso, pero en las islas no había turismo, no había aeropuertos, y luego los veleros no pasaban Panamá pues porque les daba miedo chocarse con un arrecife, porque cuando haces la navegación con sextante pues no tienes una precisión. Además, si no ves el sol o las estrellas, no puedes saber dónde estás. Sí, más de una ocasión me estuve 3 y 4 días cerca de una isla sin saber muy bien por dónde estaba el arrecife o la entrada. Bueno. No se oye. Vale. Bueno, pues empecé a escalar a los 18 años. La habitación que yo compartía con mi hermano estaba llena de fotos de grandes montañas, ¿no? Pues la norte del Eiger, las Llorases, el Dru, la oeste del Naranjo. Eran los principios de los 60, ¿no? Entonces empecé a escalar. Lo primero que hice fue todas las caras nortes del Viñemal, no sé, algunos igual sois montañeros también, y la oeste del Naranjo hice la segunda ascensión en el año 1963, era un chaval. Luego dije, pues me voy a los Alpes, y me fui a los Alpes. En los Alpes estaba pues toda la bohemia del alpinismo. Vivía en una tienda de campaña en un bosque, el bosque del Violet, y me movía por Europa siempre en autostop. Me bajaba a las Calanques cuando hacía muy mal tiempo en los Alpes y me pasaba unos días viviendo en una cueva y escalando, porque es un macizo de calizo muy, muy fantástico, con muchas agujas y cuevas, y que está cerca de Marsella. Hasta que, bueno, hice las vías de Lavaredo, las caras nortes, el Dru, todas las vías, el Mont Blanc siempre por la vertiente italiana, salvo alguna vez que iba a decir de guía, pero yo era un guía pirata, como lo he sido toda la vida. Entonces, bueno, luego, hasta que ocurrió que tuve un accidente, era en la aguja de Peterey, una arista muy larga que va hasta el Mont Blanc, y tuve una caída. Me caí por un corredor porque bajaban piedras, me precipité. Cuando hay un accidente en montaña casi siempre es culpa del accidentado, ¿eh? Y a mí todo lo que me ha pasado mal ha sido culpa mía. Y caí, y entonces quedé pues durante mucho tiempo que no podría volver a la montaña. Entonces dice, pues me hago navegante. Y me hice navegante. Y entonces cuando vine aquí diciendo que quería cruzar el Atlántico, no me atreví a decir que iba a dar la vuelta al mundo, porque ya me parecía demasiado decir, pero eso estaba aquí metido. Y tampoco dar la vuelta al mundo, era ir al Pacífico, ir al Índico, no tanto ir al Caribe, que me parecía ya demasiado cercano, ¿no? Pero quería perderme en las islas de los mares del sur, y sobre todo en los atolones, y bueno, y así fue, ¿no? Salí de Barcelona
con Mistral. Bueno, primero, para probarme un poco, me fui en invierno, yo no sabía nada. Bueno, salí varias veces con dos... Bueno, no he agradecido a personas como el que me prestó el barco o los hermanos Wask, que era el barco con el que todos hacían regatas, ¿no? Salí hacia Pollensa. Ahora sí que me oís. Salí hacia Pollensa. Salí hacia Pollensa un poco para probar cómo lo hacía, ¿no? Y fui haciendo todas las tonterías que puede hacer un novato, ¿no? Y llegué a Pollensa. Me acuerdo que cuando bajaba una vela se quedaba arrastrando por el agua. Cuando llegué a Pollensa, gracias a Dios, el contramaestre ya me ayudó a atracar, porque yo me iba chocando con todo. Pero tira el ancla. Y la tiraba, pero la tiraba igual entre los barcos en cualquier sitio, ¿no? Y el hombre fue muy comprensivo y me ayudó bien y comprendió que, bueno, porque yo hice una travesía muy dura porque era invierno, hacía mucho frío y había un temporal y además descubrí que me mareaba. O sea que fue una cosa completa. Bueno, volví a Barcelona y me marché, ¿no? Me fui a... Ya no tenía prisa, porque si me gustaba la bohemia del alpinismo, yo quería vivir la bohemia de los barcos, ¿no? Entonces pasé, por ejemplo, 1 o 2 meses en Tánger y luego ya me fui hacia Canarias. Me acuerdo que a medio camino me encontré rodeado de pescadores, había niebla y yo lanzaba gritos porque no tenía ninguna sirena de niebla ni nada. Por cierto que Barcelona me llamó mucho la atención que había sirenas de nieblas en las bocanas del puerto, ¿no? Para que los barcos no se chocaran, ¿no? Y eso es una cosa que se me ha quedado metida, porque Barcelona, como inicio del paseo, pues era como una escala más en mi vida, ¿no? Yo me acuerdo de los paseos que daba por las Ramblas y todo eso, yo solito, sin creer mucho lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, maravillado de lo que estaba haciendo. Bueno, me encontré con unos pescadores que se me acercaron. Primero, como había niebla, yo iba lanzando irrinchis, que son el grito de guerra en Euskadi, ¿no? Los pastores, los guerreros, pues pegan un grito que produce casi escalofríos. Y yo gritaba para que se dieran cuenta que había alguien. No me debían de oír porque iban con sus motores pum, 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 en esas barcas de un pistón que van haciendo pum, 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 pum. Bueno, llegué a Canarias y pasé varios meses allá y me lancé al Atlántico. El Atlántico, pues, por primera vez tenía 3.000 millas por delante, tenía que descubrir cómo se maneja el sextante, porque yo no di ninguna clase, y entonces aprendí el sextante con los ejemplos del almanaque. Bueno, fui hasta Canarias haciendo meridianas, latitudes, y luego ya de allá para allá metí los libros, dije ya aprenderé esto en el camino, y salí, ¿no? Y entonces, siguiendo los ejemplos del libro, pues al final supe que la situación estimada se parecía a la que me salía, ¿no? Entonces dije, esto está bien, ¿no? Y estuve 34 días cruzando el Atlántico. Yo en la vida había estado tanto tiempo solo y fue una experiencia espléndida, ¿no? Venga a pasarme por encima las nubes, las estrellas, la luna, veía todas las fases de la luna, cómo subía, cómo bajaba. Una cosa que me gustó mucho fue... yo por la noche iba sin luces, ¿no? No nos entendemos. A ver. Bueno, a ver. No, hi ha un botó. Està obert? Sí, sí. Vol bateria? Hola. Sí, ¿funcionar? Bueno, yo no tengo tu voz, ¿eh? Bueno, una cosa... No va, ¿eh? A ver, prueba. A ver,
¿Queréis que hablo más fuerte? Mira, posa-li l'altre, posa l'altre. Que a vegades falla. Puedes cogerlo así. Ah, sí. Como Mike Jagger. Bueno, Te tienes que enfocar para bueno, ti. bueno. ¿Ah, no? Tampoco. No, ya me oís. No se oye. A ver, ahora. Sí. A ver. Bueno. Bueno, una cosa que me gusta. No. A ver. Bueno, una cosa que me gusta. No. Tornem a provar què? A ver, Mira, ya vamos a antes ver. hace una otra pila. A ver si cambiamos la cosa. Vamos a cambiar la pila. A ver, hola. A ver. Cuando lo cojo yo es cuando se apaga. Ahora bien, pero... A ver, sí. Bueno, a ver, ahora sí parece, ¿no? Bueno, una cosa que me gustaba mucho era, por las noches, el reguero de fosforescente que quedaba detrás del barco. Y era muy bonito porque a veces por arriba estaba la Vía Láctea, luego era la oscuridad de tu barco y un reguero de estrellas azuladas que eran el plancton fosforescente, ¿no? Y entonces me daba la impresión de que estaba navegando, volando por ahí. Se estaba volando, pues eso, en busca, entre otras galaxias, ¿no? Bueno, en 30 y tantos días, 34, he cruzado muchas veces el Atlántico después, pero ninguna he tardado tanto en el viaje de ida. Y claro, no tenía timón automático, tenía que apañármelas inventando mil cosas para que alguna de las velas llevara el timón, ¿no? Eso me costaba todo el día. Y bueno, llegué al cabo de 4 semanas, empezaron a aparecer unos pájaros distintos. Hasta ahora había algún petrel, pero ya algún paino, pero luego empezaron a haber pájaros más que están en la costa, ¿no? Los alcatraces, no me acuerdo. Y bueno, aparecieron primero los pájaros y luego las nubes cambiaron, ¿no? Entonces eso señalaba que estaba ya una isla debajo. Y me fui acercando, era Barbados. Y me fui acercando y ya poco a poco pues empecé a oler la tierra, los árboles, el fuego y bueno, así terminé. Llegué para Navidades a la isla de Betia y bueno, fue muy bonito porque había otro chico navegante solitario suizo con el que me he encontrado por muchos sitios, muchos puertos del mundo y bueno, pasamos una noche feliz, tropical, en Bequia, ¿no? Sin embargo, bueno, luego anduve por Guadalupe, Martinica, subí a todos los volcanes que hay por allá, que paso era montañero, y entonces ya empecé a oler el azufre y todas esas cosas, ¿no? Y salí directo, bueno, al cabo de 2 meses o así, salí rumbo a Panamá. Fue una travesía muy dura, el alisio soplaba como pocas veces lo he visto, la mar se puso blanca. Me acuerdo que yo iba con trinquetas gemelas, es decir, con 2 tangones y 2 foques, y ellos llevaban el timón. Pero iba a tanta velocidad que tenía miedo de romper algo, ¿no? Entonces lancé por la popa, amarrada a un cabo muy largo, un neumático que me iba a hacer de ancla flotante. Y bueno, así llegué a Panamá, pero jornadas, ya sé, ahora después de ver lo que hacen los barcos de esta regata que están haciendo aquí, esto parece muy pobre, ¿no? Pero yo solía ir a 4 o 5 nudos, pero en esa travesía
pues hice jornadas de 160, casi 170 millas seguidas, que no está mal para ese barquito que está ahí abajo. Bueno, me acuerdo que llegué a Cristóbal, que es el lado de aquí de Panamá, y había me encontré un amigo, bueno, un amigo no, hice amistad con un chico navarro que me dijo, yo soy de Corellá y te voy a presentar al señor de obispo que es de mi pueblo. Y entonces, bueno, pues vamos a verle al señor obispo que es de tu pueblo. Y entramos en la casa episcopal, o lo que sea, y entramos en una sala medio oscura, en una penumbra muy rara, y al fondo, sentado en un sillón, había alguien, y era el obispo de Navarro. Y el chaval que venía conmigo me dice, señor obispo, aquí le presento a un chico que tiene más cojones que usted. Y el otro, el obispo dijo, bueno, sí, hijo mío, no digas esas cosas. Y entonces el obispo, después de la visita, nos regaló a cada uno una estampita con un trozo del manto de la Virgen, auténtico. Os he contado que en mi cambio de rumbo en la vida me presenté a unas oposiciones a un banco antes de salir en San Sebastián, ¿no? Y providencialmente suspendí, porque era el examen, uno de ellos era taquigrafía, ¿no? Y había que escribir con un calco, llenar 2 hojas. Hijo, para cuando yo conseguí hacer 3 líneas, ya se me había ido el papel de calco por un lado, y bueno, ahí se truncó mi carrera de banquero. Bueno, luego pasé Panamá como pude. Empecé con un fuerabordo, pero el fuerabordo no aguantó eso y terminé remolcado por otro barco, otro velero. Y pasé al Pacífico, me metí en Panamá capital, luego pasé a Taboga, anduve por varias islas, entre otras una del archipiélago de las Perlas, y me hice rumbo a las Galápagos. Las Galápagos me costó bastante porque al principio el viento no había viento, luego el viento se puso en contra y bueno, me venía toda la corriente de Humboldt y bueno, me costó bastante arribar hasta Cristóbal. En las Galápagos había un destacamento militar pequeñito y 2 pueblos en 2 de las islas, en Cristóbal y en la siguiente, que no me acuerdo. Pero tú podías andar por todas partes, navegar, fondear, no había ninguna prohibición. Así. No había ninguna prohibición de fondear, ¿no? Entonces conocí unas Galápagos como ya no las conoce nadie, y entiendo que si lo han masificado tanto, entiendo que haya prohibiciones, ¿no? Pero bueno, yo allá pues eso, pescaba bacalaos, bueno, no cuento las cosas que hice. Y luego me acuerdo que estuve en Floreana estuve al final, estuve en Barrington, que mi barco fondeaba aquí. Fue cuando los americanos llegaron a la Luna, que a mí me decepcionó mucho porque puse la radio por la noche. La radio yo tenía un transistorcito pequeño, más que nada para saber la hora exacta que había en mi reloj, porque todo era más difícil que ahora. Tenías unos relojes de cuerda que tenías que darles tantas vueltas para que fuesen exactos, y de vez en cuando, si cogías las señales horarias de alguna emisora, pues entonces ajustabas el segundero, ¿no? En Galápagos, bueno, había varios
robinsones alemanes, que no sé si fueron allá en tiempos de... o huyendo, no sé si huyendo o huyendo de... Bueno, en Galápagos vi mi primer tiburón ballena. El barco tiene 7 metros y se cruzó al lado mío un bicho de unos 20 y tantos metros de longitud. Entonces parecía un submarino que pasaba al lado, como deslizándose por las olas, ¿no? En la isla de Rábida, me fui a pasear, estuve dando unos paseos por la isla, había una laguna llena de flamencos y lo que no me di cuenta es que sí me di cuenta que había unas rayas manta dando vueltas por allá, ¿no? Pero no les hice caso, me fui con el chinchorro a la playa y me fui a pasear por la isla. Estaba en mi isla desierta, ¿no? Y cuando volvía del paseo, que igual me estuve 2 o 3 horas, vi que mi barco no estaba donde lo había fondeado, sino muy lejos, cerca de alta mar. Entonces yo tenía un chinchorrito, eché a correr, cogí el chinchorrito mío que era de contrachapado, un chinchorrito que lo había hecho yo mismo, y entonces empecé a perseguir al barco. Y me estuve, hasta que lo alcancé, pasó una eternidad y decía, si fallo no podré volver porque el viento me llevaba para alta mar. Y pero no pasó nada. Llegué al barco, me subí allá con un nudo en la garganta, medio llorando, y volví tirando bordos a la playa. Luego fui a otra isla, en un volcán. Había 2 hombres cogiendo sal en el cráter de un volcán. Yo estoy contando batallitas que no las cuento, algunas las cuento en el libro, otras no. Vamos aquí. Que había un volcán donde unos hombres sacaban sal y fui con ellos y llené un saco de sal, porque yo ya no tenía dinero, entonces tenía que salar pescado, salar carne. Y cuando fui allá cazamos entre uno de los chicos que estaban allá cogiendo sal, cogimos una cabra salvaje, y seguramente cabras de estas que habían llevado los piratas que robaban a los españoles que subían con el oro de Perú, ¿no? Y las cabras estaban en estado salvaje. En aquella isla no vivían más que aquellos 2 hombres y troceé la cabra, le quité la piel limpiamente, la pulí con vinagre y con limones, la rasqué por todas partes la salé y la piel la recuperé, ¿no? Entonces la piel, sí, la puse encima de mi cama porque hacía muy bonito. Me hubiesen despachado de cualquier casa o de cualquier barco, porque la cosa se complicó más adelante en otra isla, donde metí una piel de jabalí y una piel de oveja. La historia de la oveja ya la conocéis de Petrel. Estuve en Floreana, donde había un libro que publicasteis vosotros, Floreana, lista de correos. El de la Contiki también lo publicasteis vosotros. Y la señora Whitmer, que era una mujer que se había ido en tiempos de la guerra, no sé si antes o después, de Alemania, pues me invitó a tomar el Kaffeekuchen, el pastel que meriendan los alemanes con un cafecito, ¿no? Y hice mucha amistad con ella. Era una viejita robinsona, con un hijo totalmente, no sé si asalvajado o asilvestrado, un hijo ya mayor. Además pasaron cosas muy misteriosas en esa isla. Luego crucé hacia las Islas Marquesas y mi vida se llenó de nombres exóticos: Nukuiva, Ibaoa, Fatuiva, Eiao. Y en ningún sitio había casi gente. Había unos pobladitos preciosos, como en tiempo de Gauguin. Y desde luego no pasaban barcos casi nunca, ¿no? Había un barco que pasaba una vez al mes, que cruzaba el Atlántico y paraba en esa isla para hacer una fiesta.
un carguero en el que iba equipaje, pues gente que iba a Nueva Caledonia o por ahí, ¿no? Y bueno, las islas estaban intocadas de verdad, y por primera vez me quité la sal en una cascada de esas que se ven en los cuadros de Gauguin, ¿no? Yo, si me lavaba así, era siempre con agua de sal y nunca me aclaraba. Tampoco me ponía jabón, claro. Luego me pasé a las Islas Tuamotu. ¿Tú tenías algo de las Islas Tuamotu? Donde estuve pescando con la gente de allá, estuve 2 meses buceando, buscando nácar, ostras de nácar. Y bueno, fue una cosa maravillosa porque estaba siempre con el pueblo, siempre con la gente, que me mimaban, me llevaban a casa, me ofrecían fruta. Un día incluso me dijeron si tenía levadura y azúcar, y me hicieron hacer unos barrilicos de cerveza salvaje. Y bueno, conseguimos una cerveza que debía tener 4 grados o así. Y bueno, es que el dueño de la isla, el cura de la religión en el Pacífico, hay muchas religiones, de todos estos que van con Biblias, con crucifijos, y allí había uno que había dicho que beber era malo. Y bueno, y además tenía razón, porque no saben beber poco, beben a lo salvaje. Y bueno, hay... ¿De Tuamotu? Sí. Hola. A él le funciona. Solo el sol de cada día les importa, y sus alegrías, y sus penas, y sus canciones, y hacer el amor. No hay medidas para ellos, y el tiempo es terriblemente elástico. El niño es un animal sagrado que va de familia en familia con inconsciente alegría. Urabini me dice: Tarona es mi primo, y Ro, el que fue el otro día a hacer el nácar con nosotros, es su hermano. Luego me dirá: Ro es mi tío. Alguien me dice: mi tío es el papá de mi hermano, pero el otro papá de mi hermano vive en Papet. Y yo les escucho, sonriente, interesado, pero sin intentar comprender. No hay nada que comprender, aquí todo es perfecto. Sí, en las Tuamotu era la sociedad perfecta. Me acuerdo que nos pasábamos el día buceando había mucho tiburón, pero un tiburón inofensivo, pues de metro y medio, que andaban entre nosotros. El primer día yo iba pegado a las aletas de mi amigo Urabini, pero lo demás pues ya me fui acostumbrando, ¿no? Y buceábamos pues entre 10, 15 hasta 30 metros. Ellos bajaban mucho más que yo, claro. Y eran muy, muy buenos. Y después, cuando se estaba terminando, ya teníamos bastante ostras, pues nos íbamos, decía, ahora vamos a pescar la comida del día, como quien dice, ahora de paso paso por la pescadería, ¿no? Y a última hora pescábamos. Mi mujer me ha dicho que pesque esto y esto otro, ¿no? Y en alguna ocasión, cuando yo iba a disparar a un pez hermoso, el otro me pegaba así y me decía: ese no, aquel. Era el paraíso de la pesca, ¿no? Y un día me dijeron: hoy vamos a hacer una comida especial. Ya verás lo que nos espera. Y volvimos a casa y estábamos los 3, la mujer había preparado en cada plato una lata de sardinas. Y en vez de un nero o un pez, un lorito, nos comimos una lata de sardinas, que era ya el máximo, ¿no? Como el caviar aquí. A ver, os paso el testigo. Mira, esto es las primeras frases del libro. Me voy, largo amarras. La vida es mía y la tomo por la mano para irnos por ahí. Dejo atrás todas las cosas que no me gustan, las cosas absurdas, los señores que prometen con gestos paternales, los sistemas que envuelven y que hipotecan las alegrías de la vida.
y tomo el camino que debo tomar para conocer la tierra, esta tierra que es mía. Nos vamos cogidos de la mano, mi vida y yo y mi vida, y lo que comenzamos aquí es un acto de amor que ha de durar hasta la muerte. Por eso nuestro andar es algo bonito, elegante, estético. Voy andando. A veces la vida va por delante, llevándome y arrastrándome, alegre, dolorosa, inconsciente. Otras, abro yo el camino, muy seguro de mí, y elijo mis sendas, y miro, corro, descanso, descubro, y me exalto ante todo lo que hay delante de mí. Me he ido, ya estoy lejos, muy lejos, y no puedo dar marcha atrás. Por eso a veces me siento un poco solo, pero un poco nada más. Bueno, y llegué a Papete, había que trabajar, creo que ahí había, querías leer algo de... De Papete no, de travesía por el Pacífico. Pero bueno, no sé si tienes tú algo que no. De Papete sí. Bueno, lo más enriquecedor de Papete fue las amistades que hice, ¿no? Estuve 6 o 7 meses y tenía que trabajar, lo cual es bueno porque te obliga a quedarte en un sitio, a conocer más las cosas, ¿no? Y trabajé en un ketch gigante, pues que tendría 20 y tantos metros o así, de un músico francés, un hombre mestizo, que le faltaba una pierna, como un pirata. Y conocí ahí, estaba atracado justo al lado de Bernard Moitessier, con el que tuve mucha amistad, y conocí también en uno de estos viajes a Marlon Brando, con el que también hice amistad. Y bueno, fui un niño enchufado de todas partes. Hicimos un viaje a la isla de Marlon Brando y no pudimos desembarcar, aunque nos lanzamos en la Zodiac del barco, pero nos quedamos enganchados en el arrecife y bueno, casi naufragamos, ¿no? Él y yo. Y... No, es que era el prólogo del largo viaje, ahora ha caído, ¿sí? Pero me ha desaparecido el libro. ¿Ha desaparecido el libro? Sí, no sé dónde está. Bueno, ya veis que estamos muy bien organizados. Esto está pensado al milímetro. No importa, ¿no? Es igual. Improvisamos, no sé si se nota. Bueno, de papel sigue el nombre de islas exóticas, Raiatea, Guajiné, Maupiti, Rarotonga, ya es otro archipiélago. En Rarotonga Tonga, encontré, bueno, los barcos los invadían las chicas que venían que casi me hunden mi barco. Unas chicas preciosas, morenas, de pelo largo, que olían a Monoi, que es un aceite de coco. Y allí conocí a un pastor evangelista, un pastor protestante, que llevaba intentando convencer a los polinesios de cosas imposibles, ¿no? Porque los polinesios eran indomables, ¿no? Pero este era un buen hombre y me invitó a su casa varias veces, era ya mayorcito, y me invitaba a escuchar música. Y tenía unos discos, pues toda la ópera, Puccini, Rossini, Verdi, lo tenía todo, ¿no? Y entonces me sacaba un pastel o algo así y escuchábamos música. Pero la característica era que tenía un tocadiscos creo que eran 72 revoluciones o 45, ¿no? Y él llevaba siempre la velocidad errónea, ¿no? Y entonces oías la Traviata y a toda velocidad o muy despacito. Y yo al hombre, que le tenía mucho cariño, le dije, no le dije nada, porque llevaba 20 años escuchando Aida, pues así o a toda velocidad o lentamente, ¿no? Y bueno, pero y me invitó varias veces. La última vez escuchamos Carmen de Bizet
también al galope. Bueno, y fuimos, luego pensaba parar en Niue, pero no paré, y fui directamente hasta Nuevas Hébridas, que ahora se llaman Vanuatu. Y ahí pues también estuve, más que trabajando, encontré a un hombre que había huido de España en tiempos de la guerra y que era un colono pues que tenía ganado y bueno, hicimos mucha amistad y me fui a vivir a su casa. Él estaba casado con una china y pasé unos tiempos maravillosos, ¿no? Él tenía mucho ganado, pero ¿de qué servía tener 500 cabezas de ganado en una isla donde no lo puedes vender, ¿no? Y trabajamos mucho con el ganado, lo llevábamos de un sitio para otro. Él había empezado de albañil allá y bueno, y le había ido bien. Y este hombre pues hicimos, de vez en cuando cazaba y comimos, bueno, la mujer cocinaba muy bien y comimos hasta murciélagos gigantes, las roussettes que les llamaban, que parecían unos gatitos. Y la mujer los preparaba muy ricos. Sí, además en los árboles, se colgaban de los árboles y Antonio disparaba y caían 4 o 5 murciélagos y luego había que limpiarlos, que bueno, como se mean encima porque están colgando. Y bueno, de ahí Nuevas Hébridas, ahí había una isla en Efate, pues no, era ya una ciudad, ¿no? Bueno, ciudad, un pueblo grande, ¿no? Pero ya Malicolo y eso, la gente iba desnuda, las mujeres con unas falditas de paja, los hombres se vestían, se ponían o una hoja o un trapito en el pene y lo envolvían en una hoja, iban así por la calle, no, por la selva, desnuditos y sin nada, con las manos en el bolsillo. y lo de la mujer esa de... Sí. En la marca... En la hamaca llora un niño. Su madre lo mece, absorta y con cariño. Es negra y delgada y sus tatuajes la cubren desde la cabeza a los pies. Cuando se agacha, sus larguísimos pechos le bailan pendulantes y elásticos, como 2 enormes pepinos, rozando casi el suelo. La leche le cuelga ahí abajo, pesada, redonda, pues está criando. Cuando está agachada y los pechos se le mueven a descompás, yo pienso que tiene 6 pies. Bueno, de ahí salí para Nueva Zelanda, pero era demasiado pronto, estaba el invierno austral y conforme me acercaba me entró un temporal terrible y tuve que escaparme, ¿no? Después de 16 días o 19, no me acuerdo, yendo en la dirección, empecé a ceder terreno y empezaron a haber grandes rompientes, mistrales, un barco pues para ir a Mallorca como mucho, ¿no? Pero no para encontrarse en un temporal de esos, ¿no? Y bueno, al final cedí camino y me volví a las Fiji. Amanecer triste y furioso. Amanecer gris plomizo y negro. Cerca de una tierra que, si bien es verdad que hasta hoy he deseado, ahora, en estos momentos, quisiera tener lejos. En sus costas, en sus arrecifes, hay demasiadas trampas de las que si caigo no puedo salir. La mar es enorme, con la luz difusa de estas horas, La mar es enorme, y con la luz difusa de estas horas, toma formas de montañas en movimiento. Está negra y vertical. Cuando la miro me entran escalofríos. Las olas se me presentan con un cierto orden, las unas siguiendo a las otras, sin cruzarse entre sí, con sus 9 o 10 metros de altura muchas de ellas, y algunas posiblemente más,
rompen como en las playas. A veces, a la luz pálida del alba, veo una rompiente de 100 o 200 metros de extensión, reventando todo un tiempo a lo largo del alcance de mi vista. Tengo miedo. He visto explotar 2 o 3 olas que ellas solas hubieran hundido mi barco. No lo hubieran hundido simplemente volteando sin más, como me ocurrió con la depresión Jolie allá en los trópicos, no. Estoy seguro de que nada hubiese quedado a flote después de aguantar encima tantas y tantas toneladas de agua y después de rodar y rodar entre tantos torbellinos. Ninguna ola de verdad ha roto encima de nosotros, parece un milagro. Las unas se han desmoronado un poco antes de llegar hasta nosotros y las otras se han roto después. Han sido estas últimas las que más miedo me han hecho pasar. Mistral empezaba a planear alto, altísimo, como al borde de un vacío, con la popa levantada por la cresta y la proa apuntando hacia un profundo seno. Pero cada vez, justo un instante antes de reventar, el barco quedaba atrasado y la ola se desmoronaba con estruendo, llevándose sus toneladas de espuma revueltas. La mar me hace una demostración de su poder y de su fuerza, de su furia, pero una y otra vez me va perdonando la vida. ¿Qué es lo que me va a pedir a cambio? Bueno, ahí menciono, fue terrible porque estuve como 4 o 5 días batallando contra esa mar, batallando no, superviviendo, ¿no? Y además, en los primeros días veía la isla, olía la tierra, porque el viento venía de allá, pero la mar se cruzaba por delante, ¿no? ¿Y cuántos días fue en total desde ir, batallar? Pues desde salir en Nuevas Hébridas hasta llegar a Fiji, pues estaría 40 días o así. Y bueno, me fui a los trópicos, pero unos meses después, cuando ya hacía buen tiempo, volví a bajar y entonces bajé a Nueva Zelanda, anduve por los volcanes, no pasé a la isla del sur, porque no me gustaba dejar el barco abandonado mucho tiempo. Y ahora sí que lo he abandonado. No, y quería decir que has mencionado Mira, tengo un texto que es no, de Nueva Zelanda. Espera, sí. Bueno, sí, léelo. Es agradable sentir cómo te quieren cuando has pasado mucho tiempo por ahí, dando una vuelta solo. Vamos al campo, ¿vienes? Y mi cabeza sale de la cabina y contesta que sí, que voy corriendo, que solo me voy a poner una camisa. Y me llevan con ellos, a su casa, a tomar una cerveza, a visitar el país, a una fiesta, a un museo, a algún lugar tranquilo, perdido en el campo. Me gusta que me inviten a comer cosas buenas y diferentes de las que yo preparo a bordo. Me gusta que me dejen ir a ducharme a sus casas. Me gusta estar con ellos, pasando el tiempo sentado en esas habitaciones tan cálidas en las que flotan pedazos de sus almas. Me gusta ir por ahí, andando, charlando, sintiendo la amistad. Me adoptan, porque soy joven y porque estoy solo y vengo de muy lejos. Y todo el cariño que tienen para ellos, lo tienen para mí. El tiempo que paso en este puerto, nos entendemos bien y nos complementamos. Vengo de las islas y soy como una bocanada de aire de alta mar. Seguimos, ¿no? Sí. Bueno, volví a pasar de Nueva Zelanda, volví a subir a las islas, a las Vanuatu, y visitando varias islas que no conocía, Tana y Romango, no me acuerdo, y luego pasé a Nueva Guinea. En Nueva Guinea fui una vez al cine. Estuve en Port Moresby, me acuerdo que la entrada en Port Moresby, que entré de noche, tenía una boya como a 10 millas de tierra, ¿no? Entonces tú estabas por la mar en movimiento y era de noche y la boya tenía luz, ¿no? Y yo apuntaba a la boya y pasé al lado y de repente me encontré en calma. Fue muy bonito, ¿no? Porque
hay una tensión, dices, yo estoy en la oscuridad y me tengo que guiar por una boya que está con una lucecita, ¿no? Bueno, de noche yo era noche. Y entré en Port Moresby, creo que vi el feo, el malo y el no sé qué. Y luego ya estuve por Nueva Guinea, por las islas de Yule y todo eso, donde había varias misiones, buena gente. Y luego me metí en Estrecho de Torres. Ahí había que llevar una buena navegación porque hay mucho arrecife de coral, ¿no? Y en la isla de Tuesday Island, esto es que pasa un ángel. En Tuesday Island conocí a un hombre, otro navarro, sí, Mr. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, que me dio trabajo y solía descargar capazos de gambas para meterlos en unos almacenes de congelación, ¿no? Y yo veía que había muchas chicas morenitas, guapas, de esas que te enseñan unos dientes resplandecientes, que me veían pasar y no me hacían ni caso. Hasta que pisé una gamba, me pegué un tortazo y me cayeron todas las gambas por la cabeza. Entonces se oyó una carcajada que bueno. Bueno, Mr. Calahorra, porque era de Calahorra. Y ese hombre lo mismo cortaba el pelo que traficaba con gambas. Bueno, se dedicaba a la gamba. Crucé el Índico. Ahí, en Indonesia no paré, dije ya iré otra vez, y efectivamente fui otra vez, más adelante, años después, y pasé por Cocos-Keeling, que es un atolón pequeñito, no paré, y luego fui hasta... No, una islita pequeña. Bueno, las cosas se me olvidan ya. ¿Es más allá? No, no me acuerdo. Y llegué a las Islas Chagos, más arriba que Rodríguez, a Galega. Y llegué a Chagos y entré por el... Chagos era fácil de entrar porque tenía unos cocoteros que los veías desde 8 millas casi, eran muy altos. Porque si no los atolones no los ves donde están, salvo que tengan vegetación, ¿no? Pero la vegetación del suelo está a nivel del mar casi, prácticamente, que es lo que va a desaparecer primero con toda la mandanga que les estamos montando. Y entré por un paso muy bonito y me encontré con una base americana que se estaba instalando allá. Y bueno, veía pues camiones, de todo, pero en un sitio donde no había ni carreteras. Y un barco grande, un carguero, que estaba desembarcando, yo no sé, pero bueno, la isla esa los engañaron a los pobres, a todos, ¿no? Les robaron la isla por acuerdos que se hicieron en despachos y se tenían que marchar a las islas... No, para arriba. Salomón, pero no el Salomón del Pacífico. Y estaban pues recogiendo sus cajas, sus colmenas, eso, para escaparse, para subir para arriba. Y bueno, pasé un tiempito no con los militares, sino con la gente de allá, que era una gente encantadora, no me invitaban a cenar. Bueno, era una fiesta triste, porque se tenían que ir, ¿no? Pero a mí el trato fue exquisito. De Chagos me fui al norte de Madagascar, a Diego Suárez, y ahí fondé en una playa que tenía ahí, vi unas cosas y eran los cuarteles de la Legión extranjera francesa. Y bueno, me invitaron a ir
había un dentista ya que me arrancó 2 muelas, un dentista de la Legión, y he ido dejando muelas por todas partes, ¿eh? Sí. Desde Canarias hasta Sicilia, pasando por el otro lado del mundo, he dejado muelas por todas partes. Y una vez, una sin anestesia. Bueno, de Nosy Be, una islita que está pegada a Madagascar, ¿cómo andamos de tiempo? Yo creo que tienes que acortar para dejar tiempo. Bueno, pues pongo el spinnaker. Bueno, bajé por el estrecho de Mozambique, por el canal de Mozambique, y ahí tuve muy mal tiempo, muy mal tiempo. Una travesía que podía haber hecho en 15 días, me estuve 30, pero ya al final, con poca comida, la corriente me llevaba para abajo y quería ir a Durban, pero cada 2 o 3 días había un temporal que me venía de frente, y entonces la mar se montaba, bueno, la de San Quintín, y estuve pues igual 10 días subiendo y bajando hasta quedarme en la bocana de Durban, pero hacía pues jornadas de 80 millas en una dirección y 70 en la otra, la contraria. No. Antes has dicho algo que me cogió el ciclón Yuli. Eso volcó en Mistral. Y me acuerdo que tenía un tiestito con un geranio o una planta así y se quedó enganchado en el techo. Bueno, llegué a Durban, vamos a ir deprisa. Y de Durban salí para el Cabo de Buena Esperanza, y más de lo mismo, ¿no? Una corriente del Índico que va al Atlántico y unos temporales del suroeste que vienen de los 40 rugientes, ¿no? Y ahí también, pues, durillo. Estuve días yendo en una dirección y en la otra. Me acuerdo que era el tiempo de la guerra del Golfo, la primera, y los petroleros pasaban, pues, a toda velocidad, metidos yo en un temporal, y ellos allí les pasaban las olas por toda la cubierta. Y llegué a Ciudad del Cabo. Antes paré en algún sitio, en la... Port Elizabeth. No, a esos no me atrevía a entrar, como iba sin motor, no me atrevía, bueno, y con motor tampoco hubiese podido. Entonces iba lejos de la costa. Mira, por ahí andaba el Guacho, que está por ahí, que también sabe las delicias del lugar. ¿El Guacho? Nada, no dice. Bueno, Ciudad del Cabo, pues eso, en plena apartheid, ¿qué os voy a decir, no? Bastante desagradable, pero un país muy hermoso. Me acuerdo que las focas andaban por el puerto. Había un barco gallego, que de esos que están pues de congeladores y así, que me dieron un montón de chorizos. Y luego pasé a Santa Elena. En Santa Elena, y en el camino a Santa Elena me vi rodeado de ballenas orcas. Y de repente habría, yo no sé, igual 20 que andaban dando vueltas alrededor del barco y le pasaban por debajo. A veces veías unas que se lanzaban a toda velocidad y cuando llegaban hasta donde yo estaba, pasaban por debajo. Ya se les llamaba la ballena asesina. No. Soy yo. No, pues ahora atacan de verdad. Y entonces tenían fama de atacar, pero no atacaban casi nunca, ¿no? Pero yo puse una balsa salvavidas encubierta, unos sacos con unas cuantas conservas, uno abrelatas que todavía no había las abre fácil, y por si acaso pues me hundían, ¿no? Porque si te rompen el timón
haces una vía de agua y te vas al fondo. Y bueno, por suerte, después de varias horas de jugar conmigo, se marcharon. Y llegué a la isla Santa Elena, donde coincidí a los pocos días con un barco que venía una vez al mes llevando correo y cosas para la población, ¿no? Y ese día se hace una gran fiesta a bordo. Era un barco que bajaba a Santa Elena, Tristán da Cunha, no sé si era Ascensión, no sé. Y bueno, era muy... Y luego, chicas por todos los lados. Muy guapas. ¿Y qué os iba a contar? Bueno, conocí a las tortugas que estaban allá en tiempos que Napoleón estaba allá y bueno, eran unos bicharracos así de altos, con unas caras de viejunas, porque claro, tenían 200 años. ¿Y qué más? Bueno, de ahí asistí a la fiesta que organizó el capitán del barco que llevaba el correo, y fue muy bonito porque había música, había unos sillones de cuero donde nosotros bebíamos cerveza, las chicas bailaban y el capitán era un hombre muy mayor, posiblemente sería la última travesía, y que iba con su mujer. Y era una pareja encantadora, ¿no?, que hicieron de anfitriones de una forma maravillosa y exquisita. Crucé a Brasil, o sea, ya crucé la segunda vez el Atlántico, y de Brasil no os cuento nada, pero también muy bien. Y de Brasil me fui directamente hasta el Golfo de Vizcaya, pasé por encima de Azores, cosa que no esperaba, que no pensaba, pero el viento y las calmas... Me acuerdo que a medio camino, en las calmas ecuatoriales, no, un poco más arriba, porque las calmas las pasé con muchas lluvias y así, un poco más arriba me tiré al barco, el barco estaba muy sucio y me tiré con una rasqueta a quitar todo lo que se había enganchado. Y... ¿Quieres que leamos el trozo de cuando llegabas? Sí. ¿Sí? No, bueno, no, que estaba contando que estaba rascando el barco. El barco llevaba 2 días parado y había tirado unas cáscaras de huevo al agua hacía 2 días y estaban allá flotando todavía. Y cuando ya terminé de limpiar por aquel día, ya tenía las manos moradas de tanto rascar con arañazos, pues apareció un tiburón. Pero un tiburón de esos abisales, que empezó a darle vueltas al barco. Un tiburón, no sé cuánto puede tener, pero enorme. Y se dio una vuelta, parecía que un submarino, y luego lo vi desaparecer cada vez más pequeñito porque el agua estaba absolutamente transparente. Y eso es... Navego hacia Europa. La proa de mi barco apunta, inconsciente, hacia algo que se me antoja fatal. Después de varios años de moverme en libertad, viviendo sin forzar el ritmo de los días, cara a cara con la luz, tomándome todo el tiempo necesario para mirar la naturaleza y para estar conmigo mismo, me vuelvo a Europa, la superpoblada, la llena de falsos dioses y de vertiginosas ambiciones. Se me ocurre preguntarme qué es lo que voy a encontrar allá. ¿Cómo voy a poder ser fiel a mis ideas sin dejarme vencer ni convertirme en un personaje derrotado por la gran comedia que son nuestros tiempos? Creo que tengo miedo y rumío mi miedo y mis inquietudes, tratando de encontrarlos menos amargos. Por primera vez después de varios años vagabundos, el mañana me ocupa, me preocupa, me hace pensar seriamente. Tal vez, en el fondo, no he sido durante todo este tiempo sino un vagabundo inconsciente con el que la vida se ha portado bien. Me surgen de golpe tantas dudas. Bueno, pasé por encima de Azores, me encontré con una flotilla de atuneros vascos que se acercaron, alguno era de San Sebastián además, conocí alguna cara, reconocí.
y estaban a 500 o 600 millas lejos de Galicia, ¿no? Y llegué a Lequeitio y luego a San Sebastián. Y ahí acabó mi periplo. Si queréis preguntar alguna cosa... ¿Alguna cosa? Que levante la mano si hay alguien. Y si no, yo mientras, sobre todo, agradecer a Julio todas estas palabras, agradecer al Club Marítim que ens hagi deixat aquest espai i celebrar aquest 50 aniversari. També els amics de la llibreria nàutica que estan allà darrere i que està, bueno, si voleu veure un altre llibre de Petrel, que igual molts el teniu o qualsevol altre el tenen, i dir-vos també que us convidem a fer un petit refrigeri aquí al costat. I ja no sé si... Hola! No sé si se'ns ha fet fosc, però també el vaixell, el Mistral, està avaluat aquí a darrere, a la passarel·la que hi ha a sota del bar, perquè si el voleu anar a veure, doncs segur que li fa molta il·lusió que el recordin. Res, no sé si algú té alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, sin ningún sentido. A ver, yo sé que un día llegaste también al Marítimo y que al cabo de un tiempo fue un señor que está ahí detrás, que ha estado toda la vida en el Marítimo y que ni que le matáramos subiría ahí. Dicen que se llama Guacho. Pero que al cabo de un tiempo fue Guacho que cogió el Mistral y también dio como, no sé, me parece que se vio al Mistral por el Río de la Plata y acabó también, me han contado, en Ciudad del Cabo y luego volvió. Y me gustaría que me contarais un poco cómo fue eso de que fue el Mistral que primero que vino contigo y se fue con Guacho. Bueno, Guacho y yo somos grandes amigos, los mejores. Y Guacho pues es como el segundo habitante de Mistral. Incluso una vez, bueno, Guacho fue de aquí a Montevideo, de Montevideo volcó con el Mistral, que está aquí de milagro, pero es especialista en volcar en sitios terribles. Y se rompió una costilla y llegó como pudo. Él no nos va a decir nada. Una vez traje un barco con Guacho desde Cabo Verde y hablábamos entre nosotros en catalán, el catalán con acento uruguayo y yo con acento vasco. Y todas las mañanas nos mirábamos y decía, Julio, avui no cal que em truquis. Y me acuerdo una vez que estaba, al amanecer estaba el sol saliendo y justo delante tenía la isla de Azores. La más alta, ¿no? Y se veía dibujada. Entonces le desperté. Guacho, sal, ven a ver esto. Y dice, Julio, no seas boludo, el poeta sos vos. Pues porque la Tierra era redonda y porque aquí estaba mi familia, muchos amigos, mis montañas, porque de hecho nada más volver a los pocos meses me fui al Himalaya donde estuve un año por allá, o sea, por eso volví. Y aparte de eso me entiendo muy bien con gente como vosotros y hay sitios donde la vida es muy feliz y muy inconsciente, muy jijiji, jajaja, pero te falta una conversación profunda y la educación que hemos tenido, ¿no? Que no está mal. Sí, me preguntaréis cuál es el sitio más bonito donde estoy. Y bueno, la semana pasada estuve en varios sitios más bonitos del mundo.
allá en las sierras del País Vasco, ¿no? Y que tampoco hace falta para cambiar a una persona dar la vuelta al mundo ni subir a la montaña más alta, ¿no? No es necesario, cada uno. Yo estoy en el mismo punto que todos vosotras y vosotros de sabiduría, ¿no? Por haber hecho lo que he hecho no soy más que nadie, como lo ha dicho el amigo Kenneth. Julio. Sí. ¿Aún navega el Mistral? ¿O está muy abandonado? Está muy abandonado, pero va a navegar. ¿Explica más esto? Así ha sido mi casa durante muchos años. Y una casa que se mueve y que va de un sitio para otro. Sí, si quieres esto cuento un poco lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer con el Mistral. Sí. Hemos llegado a un acuerdo con el Instituto hemos arribat a un acord amb l'Institut de Nàutica, vale, i amb l'Edgar, que portarà el projecte per posar a punt el Mistral, però sobretot mantinguent l'essència del Mistral, que és tot l'interior, no? O sigui, i aconseguir que el Mistral torni a navegar i tingui... Per mi el Mistral és el barco més important del club. Si haguéssim de salvar un barco hauria de ser el Mistral, i a partir d'aquí vam començar a parlar amb el Julio què podíem fer. L'Edgar de seguida es va apuntar i va dir oi sí, i ho faran els alumnes de l'escola de nàutica, hi posaran les mans i el marítim hi posarà els materials. Bueno, ya he dicho mucho, no tengo nada más que añadir. Bueno, a ver si nos encontramos por alguna isla de esas del Pacífico o dando un paseo por el Ampurdá. Gracias.